¿Qué es la depresión postparto? ¿Cómo se la entiende? ¿Cómo se la vive? Para responder estas preguntas vamos a analizar el cuento El tapiz amarillo de Charlotte Perkins Gilman. Ella es una escritora que nació en 1860 y falleció en 1935. Pero en el transcurso de su vida se dedicó a varias cosas, al tema del feminismo, la literatura, la cultura, el arte, entre otras cosas más. Pero en el año de 1885 tiene una experiencia personal significativa. Lo que sucede es que después de dar a luz a su hija, ella empieza a tener una crisis psicológica grave que aparentemente, después de tener todos los manuales de diagnóstico y todas las herramientas de diagnóstico que tenemos el día de hoy, se la puede interpretar como una depresión o incluso como una psicosis postparto, en donde se veía un desánimo, ganas de llorar todo el tiempo, ideas negativas sobre sí misma, entre otras cosas más. Y sobre todo, el miedo a no ser una buena mamá. Lo que sucede es que, dada la época, no había los fármacos necesarios para tratar esto y peor aún la psicoterapia. Entonces el doctor de cabecera ordena algo que era muy popular en la época que se llama la cura del descanso. Eso quiere decir que se le ordenó estar aislada, no estudiar, no hacer ningún tipo de actividad, descansar todo el tiempo, etc. Pero este tipo de aislamiento ella lo sintió como un encierro que disparaba más los síntomas que estaba sintiendo en el momento. Por esa razón y debido a esa experiencia, ella escribe El tapiz amarillo. Se trata de una mujer que está pasando por una situación muy similar a la suya y recibe esta recomendación de la cura del reposo. Pero ¿qué es lo que pasa? Ella se le encierra en una habitación que tiene estos tapices amarillos y ella se empieza a obsesionar sobre los patrones, las imágenes, todo lo que está pasando en la forma y en las imágenes del tapiz. Lo que sucede es que ella poco a poco empieza a alucinar o a ver, no lo sabemos como lectores, que hay una especie de mujer o ser que vive debajo del tapiz y que se arrastra debajo del tapiz. A medida que pasa el tiempo, su estado psicológico se va deteriorando porque se obsesiona con esta especie de ser o personaje, lo cual va preocupando mucho a su esposo y trata de intervenir para que ella se deshaga un poco de esa idea. Pero ¿qué es lo que pasa al final? Y esto es sumamente importante. En un ataque de, entre comillas, locura, ella empieza a romper el tapiz de todas las paredes y se da cuenta de que la mujer que existía detrás del tapiz es ella misma. Es aquí donde viene la parte interesante porque ella de cierta manera empieza a transformarse en esa mujer y la vemos en un ataque, en una crisis, por decirlo así, actuando de la misma manera, reptando por todo el piso, siguiendo los patrones del tapiz amarillo, y cuando el esposo entra y la ve de esa forma, se desmaya. Y hay esta escena final que es sumamente importante y significativa, y es que ella repta sobre el cuerpo de su esposo como si éste no existiera. Acá se pueden tener varias lecturas, se puede tener una lectura desde el feminismo, desde la psicología, desde la salud mental e incluso desde la psiquiatría, ¿ya? Pero acá nos vamos a centrar un poco en la parte psicológica, ¿ya? Sin dejar de lado estas otras áreas que también son importantes. Cuando una mujer tiene depresión postparto o incluso psicosis postparto, lo que se trata de hacer no es aislarla, no es separarla del resto, sino es de darle a entender de que su idea de que no es una buena mamá, de que no va a poder salir adelante con su hijo, con su hija, etc., es una distorsión cognitiva, es una idea o una interpretación errada de su realidad basada en la catastrofización, el pesimismo, entre otras cosas más. ¿Por qué ella hace este cuento? Porque ella, como paciente, ve lo difícil y lo contraproducente que es esta cura del reposo. Entonces, el cuento se convierte en una especie de rechazo, de ataque, de crítica contra este tipo de tratamiento que se tenía en la época. Claro, ella no era psicóloga, no planteó de cierta manera una opción distinta, pero ayuda mucho
a entender al mundo de psicología qué es lo que se tiene y qué es lo que no se tiene que hacer en este tipo de cosas. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando hay una depresión postparto, hay muchos esposos todavía que le dicen cosas como, ya se te va a pasar, es normal, no molestes, ponte a trabajar, haz tus actividades, etcétera, etcétera, pero no comprenden realmente, ¿no es cierto?, el dolor que implica este tipo de trastornos. Y es lo que hace el marido de la personaje mujer, ¿no es cierto?, del tapiz amarillo, en donde la encierra en el cuarto como una forma de esconder el síntoma, esconder el problema, ocultar lo que está pasando y quedarse tranquilo. Partiendo de eso, una lectura psicológica se orienta más al hecho de que este tipo de trastornos o este tipo de situaciones no se pueden sanar ocultándolas, escondiéndolas. Eso es algo del siglo XIX, de los 1800. Ahora hemos avanzado muchísimo en este tipo de tratamientos y de trastornos, entendiendo cómo se tiene que lidiar con ellos. Entonces yo creo que es muy importante agradecer a Charlotte Perkins Gilman por, de cierta manera, hacer esta crítica. Sígueme para ver más contenido sobre interpretaciones psicológicas de cuentos y obras de arte.